Bueno, y más de 186.000 vehículos van a abandonar la capital con motivo del Año Nuevo, y además el 2 de enero va a comenzar una serie de intervenciones ahí en el centro de Santiago. Todo esto producto del desarrollo de la cuarta etapa del proyecto Gran Explanada, lo que va a dar lugar a desvíos del transporte público. Bueno, queremos conocer, ir profundizando un poco más en este tema, y para eso nos encontramos con el director de la Escuela de Transportes de la UTEM, Álvaro Miranda, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por invitarme. Partamos por este éxodo que le llaman masivo de vehículos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque ya el escenario más o menos lo conocemos todos los años. Bueno, esto ya es un escenario que, tal como tú lo dices, claro, todos los años pasa exactamente lo mismo. Las recomendaciones, las de siempre. Primero que nada, salir con tiempo, ¿ya? Y salir apurado es una muy mala práctica, porque la verdad es que lo más probable es que hayan altos niveles de congestión. Por lo tanto, las velocidades en las autopistas, ¿no es cierto?, y al interior de la quinta región de la ciudad, de la zona urbana, sean muy lentas. Por lo tanto, uno se demora mucho en llegar a su destino. Así que hay que salir con harta antelación, paciencia, y conduciendo muy atento a las condiciones del tránsito, porque lo que ocurre en estas condiciones es que la distancia que hay entre un vehículo y otro al conducir tiende a ser muy escasa y con velocidades de circulación que no permiten una adecuada reacción para frenar. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que pueda haber accidente de tránsito, así que hay que extremar las precauciones. Los famosos accidentes o los choques por alcance. Justamente, ahora, la colisión por alcance. ¿Cómo calcular yo, si voy, por ejemplo, en la carretera, una distancia ideal con el vehículo al frente? Hay algunos que dicen que hay que contar un par de segundos con un punto de referencia, en fin, más o menos, ¿cómo se calcula una distancia prudente? Mira, fíjate que eso del par de segundos es bastante relativo, porque a altas velocidades la verdad que un par de segundos puede ser poco. Mira, en términos generales uno debiera tener una distancia que le permita frenar adecuadamente. Esta distancia, ¿cuánto es? Entre mayor sea mejor. Partamos sobre esa base. Entre mayor sea, es más adecuado, es más seguro. Como mínimo uno debiera tener por lo menos, en estas condiciones, sobre todo en estas condiciones de alto flujo de circulación, debiera tener por lo menos 4 o 5 segundos desde un punto de referencia. Eso te da una distancia de seguridad que te va a permitir detenerte, claro. Porque aquí, como los flujos son muy elevados, las detenciones imprevistas son bastante frecuentes. Son bastante frecuentes las detenciones imprevistas. Por lo tanto, uno está expuesto a una detención de emergencia con una mucho más alta probabilidad de lo que lo haría en unas condiciones normales. Por lo tanto, hay que extremar las condiciones de seguridad. Toda vez que, como las velocidades de circulación son más lentas y hay más congestión, la conducción se hace más tediosa, y el cansancio y el estrés en la conducción se presentan con mucho mayor habitualidad que en condiciones normales. Por lo tanto, la gente tiende a aburrirse, a desconcentrarse, y a que las distancias de reacción ante una frenada inesperada sean mayores, porque las personas no van tan concentradas producto de lo largo, ¿no es cierto?, que es el viaje. Y quizás este tema de la distancia es la gran crítica que se hace, ¿o no? Porque yo, por ejemplo, me ha tocado estar en carretera, a veces uno también cae en eso, en donde se acerca mucho al otro vehículo, uno ve la hilera, que no debe haber más de unos 10 metros entre vehículo y vehículo, que en realidad, si uno lo piensa ahora, con 4 o 5 segundos, no es nada, no alcanza a estar ni siquiera un segundo entre auto y auto. No, claro, fíjate que en términos promedio, el tiempo de reacción en condiciones normales, con todos estos efectos de estrés, de tedio, ¿no es cierto?, en la conducción, es de más o menos un segundo. En que yo recién reacciono a apretar el freno. Justamente, del momento en que tú te percibes que tienes que frenar porque hay una situación de emergencia, a que tú reaccionas y pisas el freno, el tiempo promedio en estas reacciones tiende a ser un segundo. Entonces, el primer segundo tú lo perdiste, claro, tú lo perdiste, ¿no es cierto?, en darte cuenta. Y en ese segundo tú sigues avanzando, y el vehículo que está adelante está detenido, ¿no es cierto?, o viene una baja velocidad. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que esta situación, ¿no es cierto?, sea compleja. Pensemos que a una velocidad de 100 kilómetros por hora, tú avanzas 28 metros por segundo. Esa es la velocidad por segundo, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás avanzando, ¿no es cierto?, a 20 metros por segundo, 17, 18 metros por segundo, que son velocidades de 70, 80 kilómetros por hora, ¿no es cierto?, y tú tardas un segundo en reaccionar,
fácilmente tú avanzas, o sea, que si 15 metros, y si va a 7 10 metros, que lo que ocurre, la verdad es que uno no alcanza a hacer nada. no alcanzas a hacer nada, justamente, no alcanzas a hacer nada. Para que tú puedas alcanzar tendrías que ir con una tensión extrema, y en viajes como estos, que son tediosos, se pierde. Es imposible mantenerlo. Buen consejo, buen consejo, claro. Sobre todo el tema de los segundos, porque muchas veces uno no sabe cómo calcular bien la distancia, sobre todo el tema de las velocidades. Eso, claro. Por lo menos los traslados, sabemos que esto viene fin de semana y sobre todo para el año nuevo. Santiago. Ir al centro de Santiago, menos mal que en el verano. Yo creo que por algo hicieron todos estos arreglos en el verano. No, claro, bajan los flujos vehiculares. ¿Cómo se puede planificar un poco pensando en que justamente los cambios que van a haber, tanto en el transporte público, en algunas de las vías, van a cambiar? ¿Es tan así que uno deje el auto en la casa o simplemente se puede, tomando ciertas precauciones, seguir manejando exactamente igual y trasladarse por el centro de Santiago? Mira, la verdad es que hoy día entrar al centro de Santiago es bastante complejo. A mí me ha tocado ir en estos últimos 2 meses, yo no voy mucho al centro, pero me ha tocado ir a ese motivo, y es un tema complejo, está absolutamente cortado, hay muchas vías que están en reparación por remodelaciones, por lo tanto aquí el sistema está bastante caótico. Si a eso tú le sumas, ¿no es cierto?, que hay muchas vías que son exclusivas para el transporte público y que se sacan infracciones cuando los vehículos circulan por ella en ciertos horarios que están reservados para el transporte público, esto te hace más complejo aún. Estacionarse hoy día, ¿no es cierto?, una labor titánica. Por lo tanto, la recomendación es evitar, primero que nada, evite. Si tú tienes que ir al centro de Santiago y puedes hacer un trámite en otro lugar, hazlo en otro lugar. Si puedes hacerlo por internet, hágalo en internet. Y si es inevitable el viaje al centro de Santiago, siempre pensar que en estas condiciones es mejor llegar en transporte Ahora, público. ¿todas estas reparaciones están bien planificadas a juicio de ustedes, que expertos en la materia y que estudian un poco? ¿Están bien hechos los desvíos? ¿Están anunciados con la anticipación correspondiente? ¿Está la información que debe saber a los usuarios? ¿Está toda esta planificación previa que es importante para que la ciudadanía en el fondo se planifique o no? A ver, mira, respecto a la información, creo que cuando comenzaron todo este tema de desvío, la información fue muy mala. Fue malísima. Y la prueba está que el día que comenzaron los desvíos, los tacos, ¿no es cierto?, la congestión que había fue atroz, fue noticia. Y ahí sí que fue muy mal informado en un principio. Han transcurrido ya las semanas, ¿no es cierto?, y la gente ya empieza ya a conocer, el usuario sabe cuáles son las condiciones de desvío. Por lo tanto, la información hoy día a la fuerza ha entrado a nivel de los usuarios. Ya, ahora, si están bien planificados o no, quizás yo la única crítica que quería es que, mire, muchas reparaciones, la construcción del metro, el remodelamiento, ¿no es cierto?, de ciertas vías, ¿no es cierto?, en el centro de Santiago, tal vez son necesarias y no vamos a decir que no se tienen que hacer, por el contrario, tienen que hacer. Lo que quizás deja un poquito a la crítica, ¿no es cierto?, es que se tuvieron que hacer conjuntamente. O sea, cerrar el centro de Santiago por metro, y a eso justamente vamos también a cerrar otras vías porque las vamos a remodelar en el mismo instante, ¿no es cierto? Quizá eso fue un poco criterioso. Podríamos lo hecho desfasadamente una primera y una segunda, para no juntar estos dos caos, que creo que ahí pudo haber un problema de planificación. Y mira, vamos a dejar hasta acá esta entrevista porque vienen algunos balances también de transporte de estas últimas horas. Muchas gracias. Listo, no, por nada, gracias a ustedes. Muchas gracias.